Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este acto, que es el acto de ingreso de un nuevo, en este caso una nueva académica correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León a nuestra institución. Este es el primer acto que se celebra después de la apertura del curso, que tuvo lugar exactamente hoy, hace un mes. Y naturalmente saludar a las autoridades aquí presentes, con un saludo especial al nuevo presidente del Sindicato Nacional Veterinario que nos acompaña hoy, además de las autoridades de otras ocasiones. Quiero excusar la presencia del presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que por motivos personales no ha podido asistir hoy al acto, así como tampoco puede asistir el vicepresidente, don Luis Alberto Calvo Sáenz, que no se encuentra aquí en las cercanías en Valladolid ni en León. Y casi sin más preámbulos, además de repetir el agradecimiento, como digo, quiero dar paso a la palabra al académico de número, profesor César Gutiérrez Martín, para hacer la presentación. ¡Ay, perdón! Sí, por favor, las académicas, doctora Inmaculada Díez Prieto y doctora Rosa Capita, acompañen a la nueva académica para ingresar en la sala. Madre mía. Por favor, siéntense. Como decía hace un minuto, tiene la palabra para presentar a la nueva académica correspondiente, doña Ana Judith Martín de la Fuente, el profesor César Gutiérrez Martín. Buenas tardes. Me voy a limitar a dar lectura a la presentación que ya tenía redactada el excelentísimo señor doctor don Elías Fernando Rodríguez Ferri, presidente de esta academia. Entonces, mi única colaboración aquí, como digo, es dar lectura a su presentación. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores académicos, señoras y señores. Es un honor haber sido designado por la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León para la presentación de la doctora doña Ana Judith Martín de la Fuente en su toma de posesión como académica correspondiente, adscrita a la sección primera de Ciencias Básicas. Ana Judith, hija de maestros, tuvo claro desde muy niña que el mundo de los animales era lo suyo. Nacida en Flores de Ávila, entre Peñaranda de Bracamonte y Arévalo, pero salmantina de adopción al albur de los destinos de sus padres, maestros de profesión, Judith explica la influencia de la ciencia veterinaria y de la salud pública desde su línea materna, a través de su bisabuelo Ambrosio y de su tatarabuelo Segundo, ambos veterinarios ejercientes en la provincia de Ávila. El primero, colegiado en 1905 con el número 8 del Colegio de Ávila, aparece referido con foto en el libro del cincuentenario. Y también con el ganado de su abuelo Santiago, que fue maestro herrador. Ambrosio fue veterinario por la Escuela de Madrid en 1894, contemporáneo de muchos otros veterinarios egregios de aquella época. Así, ciencia, técnica y materia prima no faltaron en su niñez, igual que los deseos del abuelo de que alguno de sus nietos llegase a ser veterinario, mejor dicho, veterinaria, porque él se quedó con las ganas, al ser el mayor de 12 hermanos y tener que ponerse al frente de la responsabilidad familiar, comenzando a trabajar muy pronto. No pudo, por esa razón, compatibilizar su trabajo con el estudio y sus 3 hijas se decidieron por el magisterio,
así que su última esperanza eran sus nietas, acertando con Judith la penúltima de ellas. Antes de finalizar la enseñanza primaria, en aquel ambiente rural de Flores de Ávila, Judith tenía clara ya su afición por materias como la salud pública, la seguridad alimentaria, las enfermedades y los animales, o al menos a ella eso le parecía. Cuando sus padres se trasladaron a Salamanca, la sombra de las letras impregnó su carácter, con auténtico frenesí por la lectura, consumiendo tanta que en el Colegio de la Inmaculada de las Hijas de Jesús no había fondos suficientes para satisfacer su deseo. Leyó todos los clásicos de la literatura española y los universales, ensayo, novela, teatro. Las aventuras de los cinco de Enid Blyton, igual que las aventuras del Corsario Negro o de los piratas de Malasia de Emilio Salgari, se le quedaban cortos en una época que para el resto era lo propio. Sin embargo, pronto evolucionó hacia la historia interminable y Momo de Michael Ende y luego a la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien y otras obras fascinantes parecidas. Naturalmente, la profesión de sus padres le daba cierta ventaja sobre sus compañeros de clase, pero su mente viajaba ya en trenes de primera. Cuando llegó el momento de elegir el camino de su futuro profesional, no tuvo dudas, y sus pasos se dirigieron hacia la Facultad de Veterinaria de León, porque si Salamanca era donde desde hacía siglos se formaban los humanistas y los grandes pensadores de esta tierra, León lo sería más tarde de la ciencia veterinaria. Inició sus estudios en el curso 1996-97, finalizándolos brillantemente en 2000-2001, la primera promoción del siglo XXI, así que se puede decir que comenzó en el siglo XX y terminó en el XXI, en uno de aquellos cursos todavía muy numerosos donde la orla parecía un punteado en el que costaba distinguir las cartas de los integrantes de la promoción. El gran nivel de su expediente académico, con 10 matrículas de honor y 11 sobresalientes, era merecedor seguro de una beca de formación del profesorado universitario, así que sin dudarlo, pues es una persona de gran seguridad en sí misma, acudió a la unidad de microbiología e inmunología dispuesta a plantearnos la posibilidad de realizar un trabajo de tesis doctoral bajo nuestra dirección y la del profesor Gutiérrez Martín en el Departamento de Sanidad Animal. Según confiesa, la razón fue que le había atrapado el mundo microbiano al que desde entonces dedicó sus esfuerzos, juntamente con la inmunología y la genética, aunque ahora ha dejado el laboratorio por la gestión en parcelas de la biotecnología microbiana, particularmente atractivas. Sobre atisbos de las primeras observaciones realizadas en trabajos anteriores, se planteó una ampliación de los estudios sobre Actinobacillus pleuropneumoniae, el agente de la pleuroneumonía porcina, en el contexto del complejo respiratorio porcino, dando entrada a otro de los patógenos habituales que, además de cuadros respiratorios, era causante de problemas cerebrales, produciendo meningitis y encefalitis, Haemophilus parasuis, actualmente Glasserella parasuis. Comenzaba ya en aquel tiempo a ser objeto, actualmente Glasserella parasuis comenzaba ya en aquel tiempo a ser objeto del interés de los especialistas, por su participación en cuadros patológicos de importancia económica en cerdos de todas las edades, pero sobre todo al finalizar el periodo de protección de los anticuerpos maternales después del destete. Colonizador temprano de las fosas nasales, el trabajo con este agente utilizando modelos animales se antojaba complicado, pues había de disponer, para el estudio que se propuso, de animales que no hubieran tenido contacto previo con las madres portadoras habituales desde el nacimiento, a fin de evitar la influencia de los anticuerpos naturales y así poder estudiar la respuesta inmunitaria y su aplicación al desarrollo de las vacunas, utilizando proteínas del receptor de la transferrina. Todo ello con las limitadas posibilidades que ofrecía la universidad y no pocas dificultades añadidas. Fueron numerosas sus estancias en centros extranjeros o nacionales de prestigio durante el curso de su trabajo. Recordamos ahora Minnesota, Uppsala, Zaragoza o Madrid, entre los cuales, además de obtener provechosas enseñanzas, maduraron al tiempo sus perfiles investigador y humano. Ello le permitió aprender a superar las dificultades por grandes que fueran, y en esto se batieron todas las marcas, pues todavía quedaba el reto más grande, poco científico pero decisivo, ya que se trataba de poner a punto un plantel de cerdos privados de calostro en el contexto de las muy deficientes condiciones y de las influencias ajenas que proporcionaba la Universidad de León.
Eran necesarios para experimentar con ellos la inducción de una inmunidad protectora con los preparados obtenidos en el laboratorio a base de las proteínas de Glasserella parasuis receptoras de la transferrina. Pero nada pudo con el tesón de Judith, ni la mala voluntad de algún ganadero dispuesto a sacar partido de la situación, ni la ausencia de instalaciones y los penosos alojamientos encontrados para ubicar las madres, ni el inclemente clima invernal de León, ni los caminos que hubo de transitar. Siempre agradecimos la respuesta de un grupo de alumnos de microbiología, rápidamente adiestrados, que alternaron turnos nocturnos y durante los fines de semana hasta lograr el éxito final en forma de 25 lechones criados sin leche materna, que había sido sustituida por calostro bovino estéril, lo que permitió realizar los experimentos decisivos. Vaya desde aquí también un recuerdo a la tarea generosa de los dos veterinarios proveedores de calostro bovino, don Francisco García Ludeña y don Francisco Álvarez Baldor, quienes persuadieron a sus clientes de toda la provincia en nuestro favor, como también a Ana, la propietaria de las instalaciones donde se llevó a cabo buena parte de los experimentos, en la cercana localidad de Navafría de la Sobarriba. Después de aquello, ningún obstáculo que se cruzara por delante parecía lo suficientemente grave para impedir la continuidad del trabajo. De aquello surgiría después una línea de trabajo muy fructífera en la que aún se sigue investigando en la actualidad. Con la perspectiva del paso del tiempo uno se da cuenta del valor que tiene la actividad de base del investigador, que cree firmemente en lo que está haciendo, así como los recursos necesarios para improvisar cuestiones elementales pero decisivas, lo que asegura la superación con garantía de las dificultades a las que se tiene que enfrentar. Luego, cuando todo se resume en el acta de resultados o en la memoria de una tesis doctoral, apenas es merecedor de una frase o de un párrafo, a pesar de tantas horas de dedicación para alcanzar el ansiado objetivo. Finalizada su tesis doctoral, que mereció el premio de la Real Academia de Doctores de España del curso 2007-2008, Judith permaneció en el Departamento de Sanidad Animal, completando algunos experimentos en relación con la producción de vacunas novedosas frente a Glasserella parasuis, y poco tiempo después, a causa de la penuria tradicional de perspectivas en lo que a la existencia de oportunidades de plazas ofrecía nuestra universidad, decidió un cambio de rumbo total. Se enfrentó al desafío que suponía obtener una plaza en el Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura, un objetivo con el éxito asegurado, dada su inteligencia natural y su demostrada capacidad de trabajo. En él ingresó en 2010 con el número 3 de la promoción, de un total de 61. Su primer destino correspondió a la jefatura de la sección técnica de la Subdirección General de Recursos Litorales y Acuicultura, en la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Secretaría General de Pesca, destino al que optó, como ya dice, por salir de la zona de confort y aprender de cero, en un sector cuya actividad no es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Fue tan reconocida su forma de trabajo que su primer subdirector, después director general de Producciones y Mercados Agrarios y más tarde secretario general de Agricultura y Alimentación, le propuso regresar a su lado como titular de una plaza de responsable en biotecnología, no solo aplicada al sector agroalimentario, sino también al ámbito de la salud pública, como jefa de servicio en 2013 y desde 2018 como jefa de área y secretaria del Consejo Interministerial de los Organismos Modificados Genéticamente, puesto en el que permanece en la actualidad. Siempre me ha parecido que la biotecnología es uno de los puntos de más interés presente y futuro de la competencia veterinaria, y en ello he insistido en cuantas oportunidades me ha ofrecido la vida, aunque en la mayoría de las ocasiones con escaso éxito. En este puesto, Judith ostenta la representación de España en los comités de la Unión Europea y en otros entornos internacionales, en materia de los organismos modificados genéticamente y las nuevas técnicas de mejora. El Consejo Interministerial asesora a diferentes ministerios, al comercio exterior, a las universidades o a la investigación. Además, se convierte en el ente responsable de la tramitación de las solicitudes nacionales orientadas a la realización de actividades con los organismos modificados genéticamente, desde la observación básica que se realiza en las universidades u otras instituciones hasta los ensayos clínicos con terapia génica o las vacunas con material genético, ADN o ARN mensajero, como es de sobra conocido,
las actuales dirigidas al coronavirus SARS-CoV-2. La edición genética u otras técnicas de mejora genética constituyen una de las facetas que centran su trabajo diario, estableciendo las bases para los marcos regulatorios que permitan, por ejemplo, garantizar la seguridad de los alimentos y piensos en la Unión Europea, en una carrera en la que otras potencias como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, China, Rusia o Japón llevan la delantera con productos ya comercializados, destinando grandes capítulos económicos a la consecución de nuevos productos derivados de estas tecnologías, como los tomates ricos en antioxidantes, el arroz con vitamina A, la soja con mejores perfiles en ácido oleico o el trigo sin gluten apto para celíacos. El título de su discurso, Las revolucionarias tecnologías de edición genética, abunda en todos estos aspectos, en sus implicaciones desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad en la era del cambio climático, así como en los retos y oportunidades que surgen en el sector agroalimentario europeo, en el marco del Pacto Verde y las estrategias derivadas. En el caso concreto de la tecnología CRISPR-Cas de edición genética, por el que consiguieron el Premio Nobel de Química en 2020 las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier por el desarrollo de la metodología CRISPR-Cas9, las conocidas como tijeras genéticas que permiten con gran precisión modificar el material genético de las bacterias, plantas o animales, sus antecedentes se sustentan en el denodado trabajo de un colega microbiólogo, el doctor Francisco Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante. Las aplicaciones de esta técnica parecen ilimitadas en campos tan diversos como la producción animal, la resistencia a las enfermedades, su tratamiento o prevención, incluidas las aportaciones sobre el agente causante de la pandemia que aún nos azota. Tiene la palabra la doctora doña Ana Judith Martín de la Fuente. Muy bien. Muchas gracias, profesor Gutiérrez Martín, por la presentación de nuestra nueva académica correspondiente, la doctora Ana Judith Martín de la Fuente, que tiene, como acaba de decir, la palabra para leer su discurso de ingreso en esta academia, que, como también acaba de decir el profesor Gutiérrez Martín, lleva por título Las revolucionarias tecnologías de edición genética. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Debo comenzar mi intervención dando las gracias a la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León por la oportunidad y el honor que me han dispensado, permitiéndome compartir un enriquecedor espacio de conocimiento científico rodeada de profesionales de reconocido prestigio, tanto en esta tierra como fuera de sus fronteras. La vida de todo ser humano es un viaje y todos tenemos faros que nos van guiando en nuestras diferentes etapas, a los que quiero expresarles mi más sincera gratitud. Volviendo la vista atrás, recordando aquellos primeros años de mi niñez, vienen a mi mente los recuerdos de varios profesores. Mis profesoras de lengua y literatura, doña Emilia y doña Marga, que me hicieron entender la importancia de las palabras, algo que me ha sido de gran utilidad toda mi vida. Y mi profesor de biología, don Martín, cuyas clases despertaron en mí el interés por la ciencia y la genética. En esos primeros años estaba convencida de que mi futuro iba a ser la medicina. Sin embargo, mi abuelo Santiago, su pasión por la veterinaria y el sentir que llevaba en mí los genes de esta profesión, me hicieron finalmente decantarme por seguir este camino. Y no me equivoqué, porque tuve la suerte de contar con grandes profesores, compañeros de carrera y de doctorado, que me enseñaron la importancia de la veterinaria, su transversalidad y su interés para la salud pública. En esta andadura tengo que destacar a dos excelentes profesionales, con unos valores humanos incomparables, los doctores Elías Rodríguez Ferri y César Gutiérrez Martín. Ambos me acogieron en su grupo de investigación, enseñándome que lo imposible también se consigue y guiándome sabiamente hacia el siguiente paso en mi camino, el ingreso en la Administración como Cuerpo Nacional Veterinario. Desde entonces han pasado más de 10 años, muchas experiencias y nuevos retos. Esta andadura la empecé con un compañero muy especial, Alfonso Gómez, que me enseñó todo lo que se necesita para ser un buen servidor público, no solo en lo laboral, también en la parte más humana que tiene este trabajo.
Son enseñanzas que guardaré de por vida y que intento transmitir a todas las personas que trabajan conmigo. Creo que soy una persona afortunada, porque tras este inicio en el sector pesquero, en el año 2012, mi anterior subdirector, Carlos Cabanas, en esos momentos director general de Producciones y Mercados y luego secretario general, se acordó de mí y me arriesgué a cambiar de destino. Debo de agradecerle la oportunidad que me dio, porque de nuevo encontré que un mundo apasionante de conocimiento se abría ante mí, la biotecnología. Además, dada su transversalidad, me ha brindado la oportunidad de encontrarme con grandes profesionales y amigos de toda la Administración. Podría nombrarlos uno a uno, porque gracias a ellos puedo decir con orgullo que trabajo en lo que me gusta y con la gente a la que admiro y respeto. Este camino no lo he hecho sola. Mi familia, mis padres, mi hermana, mi compañero de vida, Fernando, y ahora también mis sobrinos y mis dos hijas, Valeria e Iria, me acompañan y me dan fuerzas para intentar superarme y afrontar todos los retos que me propongo. No me gustaría acabar sin acordarme, hoy más que nunca, de alguien que ya he nombrado, que ya no está, pero cuya sonrisa puedo ver en estos momentos, mi padre. De esta forma, con el recuerdo de su sonrisa y resonando en mi memoria los sabios consejos que me dio para enfrentarme a las diferentes etapas de este viaje, continúo con el discurso. Cuando conocí la existencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, indudablemente sentí que quería formar parte de un proyecto que me atraía tanto en el terreno profesional como personal. Ya he señalado con anterioridad mi interés por la ciencia. No solo estoy convencida de que es la respuesta a los grandes retos de la humanidad, también creo firmemente que no solo es importante hacer ciencia, sino divulgarla. Y en ambos campos, esta academia juega un papel esencial. En la parte personal, soy emigrada en Madrid, que tiene muy presentes sus orígenes en esta tierra y sueña con volver a casa algún día. Retomando de nuevo esta disertación, debo decir que cuando empezó a gestarse el embrión del que sería mi discurso, mi corazón y mi mente estaban divididas entre dos temas. Entonces me acordé de un libro, La isla de los 5 faros, sobre las claves de la comunicación. En el libro se explica la importancia de creer y sentir lo que queremos contar, para que las palabras se transformen en un mensaje que remueva algo en el auditorio. Esto fue lo que me hizo decantar finalmente por un tema que me apasiona, que despierta en mí las ganas de seguir leyendo, estudiando y con el que tengo la inmensa suerte de trabajar, la edición genética. Son tecnologías que además tienen un especial significado para nuestro país y para nuestro sector científico, puesto que en su desarrollo ha jugado un papel fundamental un investigador, el doctor Francisco Martínez Mojica, que descubrió un sistema en bacterias que mejoraba la eficiencia de cualquier proceso de mejora genética existente hasta la fecha. Como colofón, en octubre del año 2020, la Real Academia de Ciencias sueca concedió el Premio Nobel de Química a dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, por proponer y explicar el uso de este sistema para la edición del genoma en organismos eucariotas. En esta disertación pretendo mostraros ese camino de esfuerzo, de trabajo y finalmente de éxito. Desde ese primer eureka de un investigador que trabajaba en las salinas de Santa Pola, en Alicante, a los diferentes logros que han ido sucediéndose en la historia, todavía no acabada, de estas tecnologías. Asimismo, analizaré los retos y oportunidades que pueden suponer estos avances científicos para nuestra sociedad, sin olvidarme del entorno que les rodea, donde confluyen cuestiones de seguridad, éticas y regulatorias, para finalizar con dos preguntas, cuyas respuestas se escribirán en los próximos años y en cuya redacción espero poder aportar mi pequeño granito de arena. Estamos verdaderamente ante uno de los grandes hitos que marcará la historia de la investigación, de la mejora genética y de la adaptación del sector agroalimentario a los retos del siglo XXI. ¿Podremos aprovechar las potenciales ventajas que ofrecen estas tecnologías, minimizando sus potenciales riesgos y desafíos? Sí, estaba puesto.
Charles Darwin, en su teoría de la evolución, ya observó el importante papel que juega el entorno en los cambios y la diversidad biológica. La pregunta es cuál es el origen de esta diversidad, y la respuesta debemos buscarla en nuestro genoma. Como bien señaló James Watson, el futuro no está en las estrellas, está en nuestros genes. El genoma de todos los seres vivos, nuestra seña de identidad, es susceptible de sufrir alteraciones. Por tanto, nunca seremos genéticamente iguales a lo que fuimos cuando nacimos de nuestras madres. Los seres humanos, hace muchos años, no solo fueron conscientes de esa variabilidad biológica, sino que empezaron a utilizarla en su propio beneficio. Así, nuestros ancestros seleccionaron individuos con características de interés para cruzarlos buscando que sus hijos las heredasen. Es lo que se conoce como mejora genética clásica y el origen de nuestra agricultura y ganadería. En el siglo XX se descubrió la tecnología del ADN recombinante, que supuso un granito en la historia de la mejora genética. Por primera vez se podía modificar el genoma mediante la introducción de material genético exógeno. El resultado son los conocidos como organismos modificados genéticamente o transgénicos. Después de este breve repaso histórico, llegamos a la situación actual, la revolución provocada por las tecnologías de edición genética. La edición del genoma con estas herramientas conlleva dos pasos. En primer lugar, la ruptura del ADN y en segundo lugar, la reparación y edición de ese material genético dañado para conseguir la secuencia deseada. En principio parece algo sencillo, pero han hecho falta muchos años de investigación para empezar a poner a punto este sistema. A finales del siglo XX, los investigadores empezaron a trabajar con meganucleasas para introducir un corte en el ADN. El sistema se perfeccionó en el siglo XXI, con el diseño en el laboratorio de endonucleasas de dedos de zinc y endonucleasas Talem. En ambos casos se podía programar su capacidad de dirigirse a un punto concreto del genoma en el que introducir el corte. El resultado era obvio, mayor precisión en la modificación genética. Pero, aunque el uso de estas enzimas se popularizó mucho, su fabricación era realmente laboriosa. Entonces llegó la pequeña gran revolución en la edición genética, las herramientas CRISPR-Cas. Digo pequeña porque, a diferencia de las anteriores, su puesta a punto implica una inversión económica inferior. Y digo grande por su versatilidad, dado que pueden utilizarse en diferentes organismos. Esta pequeña gran revolución no hubiera sido posible sin el trabajo de un investigador español, el doctor Francisco Martínez Mójica, que estudiaba el genoma de unas arqueas en las salinas de Santa Puna. Durante estos estudios identificó unas secuencias genéticas cortas, parcialmente palindrómicas y que eran capaces de transcribirse. Estas secuencias se repetían regularmente en el genoma, estando separadas entre sí por secuencias espaciadoras. La comunidad científica, a propuesta del doctor Mójica, acordó denominarlas CRISPR, por sus siglas en inglés Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats. Este hallazgo se convirtió en un gran descubrimiento cuando el doctor Martínez Mójica detectó la homología entre las secuencias espaciadoras con bacteriófagos y plásmidos. Esto le hizo llegar a la conclusión en 2003 de que esas secuencias espaciadoras permitían a las bacterias retener información sobre el material genético de los virus con los que habían estado en contacto y gracias a eso evitar una nueva infección. Acababa de identificar un asombroso mecanismo de protección e inmunidad en bacterias. ¿Pero cómo funciona exactamente? En primer lugar, se comprobó que tanto las secuencias repetitivas como los espaciadores se transcriben en moléculas de ARN que permanecen dentro de la bacteria. Cuando se produce una reinfección por un virus, estas moléculas de ARN se unían a la secuencia de ADN vírica complementaria. Y al completarse esta unión, se activaban las propiedades de una proteína que también forma parte del sistema. Se trata de una endonucleasa, conocida como proteína Cas, que cortaba el ADN viral. Por tanto, la precisión de este mecanismo de respuesta inmune la proporcionaba la molécula de ARN, al ser la responsable de indicar a la proteína Cas qué genoma tiene que cortar y el lugar exacto del corte. ¿Y cómo se consigue que la proteína Cas corte el ADN vírico y no el ADN bacteriano?
porque al lado de la secuencia vírica que será objeto de corte, existe una nueva señal del genoma del virus, conocida como PAM, por sus siglas en inglés, Post-Spacer Adjacent Motif. La presencia de estas secuencias PAM es lo que actúa como señal para inducir la acción de la proteína Cas. Con esta base, en 2012, dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, presentaron su teoría sobre la aplicabilidad de este sistema de inmunidad en bacterias para editar el genoma de organismos eucariotas. A partir de ese momento se han sucedido muchísimas publicaciones sobre la utilización del sistema CRISPR-Cas en células, bacterias, animales o plantas, entre otros. Se trata de diseñar en el laboratorio moléculas de ARN guías unidas a una endonucleasa Cas para cortar el genoma que se quiere modificar en cada uno de estos organismos. Como he mencionado con anterioridad, la segunda parte de la edición genética son los procesos de reparación celular del ADN. Ante una ruptura del material genético provocado por el sistema CRISPR-Cas, la vía de reparación preferente es la recombinación no homóloga. Se trata de un mecanismo natural, basado en la introducción y eliminación de nucleótidos al azar en la cadena de ADN dañada, hasta que se vuelve a conseguir la homología. El resultado final de este proceso es muy variable, pudiendo dar lugar a cambios menores de 1 o 2 nucleótidos, pero también otros más significativos que afectan a varias pares de bases. Otra vía de reparación menos frecuente es la reparación dirigida por homologías. En este caso se utiliza una molécula de ADN exógeno como molde para guiar dicha reparación. Por tanto, el resultado es mucho más predecible que en el caso anterior. Considerando el proceso de reparación, se ha establecido una clasificación de las aplicaciones derivadas del uso de las tecnologías CRISPR en 3 tipos. Aplicaciones SDN1, en las que la ruptura del ADN va seguida de una reparación mediante mecanismos de recombinación no homóloga. Por tanto, se producirán cambios en unas pocas pares de bases por inserción o delección al azar de nucleótidos. Sería el equivalente a tachar, borrar o insertar letras al azar en un lugar concreto de un texto. Aplicaciones SDN2, en las que tras la ruptura de la cadena del ADN se inicia la reparación, pero en este caso dirigida, siguiendo las instrucciones de una molécula de ADN exógeno que se proporciona a la célula para que actúe como molde. Por tanto, en este caso podríamos decir que estamos reescribiendo sílabas o incluso las palabras presentes en un texto. Aplicaciones SDN3, en cuyo caso la reparación se basa en la inserción de genes completos en un sitio concreto del genoma gracias a la utilización de moléculas de ADN recombinantes. Sería equivalente a reescribir frases mediante la introducción de nuevas palabras. Como se ha expuesto, estaríamos ante tecnologías que permiten editar el genoma casi con la misma facilidad con la que editamos un texto en un ordenador. Así, borramos o tachamos un nucleótido dentro de un gen para evitar una mutación no deseada, o incluso somos capaces de conseguir que la célula tenga una funcionalidad nueva gracias a la introducción de material genético exógeno. No obstante, como cualquier otra tecnología, también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, las derivadas de la ya expuesta aleatoriedad del proceso de reparación celular. Como bien señala el Dr. Montoliu, uno de los mayores expertos en tecnologías CRISPR, el talón de Aquiles de estas técnicas no está en la precisión en el cortar, sino en el pegar. Pero no hay nada que la ciencia no intente arreglar. Así, en 2019, el investigador David Liu perfeccionó el sistema acuñando el término edición prime. La ventaja es que introdujo una funcionalidad nueva en la molécula de ARN guía. Ahora ya no solo indicaba la proteína Cas en lugar del corte, sino que además actuaba como molde para dirigir cómo debía de producirse la reparación de la cadena de ADN dañada. ¿Esto cómo lo conseguía? Gracias a la unión de ese ARN con una enzima reverso transcriptasa, que es capaz de transcribir el ARN en ADN. Estamos, por tanto, ante un sistema mucho más perfeccionado, pero cuya utilidad todavía se está estudiando, por lo que queda mucha historia por describir. Como ya se ha mencionado, el interés que han suscitado estas tecnologías en la comunidad científica internacional es máximo. En el año 2020, el Centro Común de Investigación de la Unión Europea publicó un estudio sobre su situación a nivel internacional. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? A continuación procedo a describirlos.
la mayor parte de la actividad de investigación se concentra en Estados Unidos y China. Las tecnologías CRISPR son las más utilizadas y además han contribuido a democratizar los procesos de edición genética. ¿Cómo? Porque sus menores costes han despertado el interés por su uso, tanto en países en vías de desarrollo como en pequeños grupos de investigación públicos. Si nos centramos ahora en las aplicaciones, el ranking lo encabeza su utilización en plantas, con más de 400 desarrollos en todo tipo de especies. Estos están dirigidos fundamentalmente a mejorar la resistencia a enfermedades, a la sequía, a la salinidad o a las altas temperaturas. Otro grupo muy interesante de aplicaciones son las dirigidas a mejorar la salud a través de la alimentación. Por ejemplo, reduciendo la presencia de ciertos componentes relacionados con la toxicidad, la alergenicidad o las intolerancias alimentarias. A la vista de estos ejemplos, cabe pensar en el enorme interés que suscitarán estos productos a nivel comercial. Sin embargo, en la actualidad solo podemos encontrar 2 en el mercado y ninguno dentro de nuestras fronteras. En concreto, un tomate enriquecido en GABA y una colza con un perfil de ácidos grasos mejorados, comercializados en Japón y en Estados Unidos, respectivamente. No obstante, se espera que en menos de 10 años podamos contar con más de 100 nuevos productos en el mercado. En lo referente a las aplicaciones en animales, el número es significativamente inferior y apenas se superan las 50. En este caso, la mayoría están centradas en animales de abasto o empleados en acuicultura, buscando mejorar sus actitudes productivas y resistencia frente a agentes patógenos. Por ejemplo, en el caso del ganado porcino, se está investigando la posible resistencia al virus de la peste porcina o al PIRS. Aunque no hay ningún producto en el mercado, se espera que puedan comercializarse a corto plazo una tilapia de crecimiento rápido, cerdos resistentes a infecciones virales, vacas sin cuernos o resistentes al estrés causado por altas temperaturas. Por otro lado, se han editado genéticamente roedores, primates e incluso cerdos para su uso a nivel experimental en el estudio de enfermedades, terapia génica o incluso buscando alternativas para el trasplante de órganos. Uno de los avances más mediáticos ha sido el trasplante de un corazón de un cerdo editado genéticamente, llevado a cabo en Estados Unidos el pasado mes de enero. Otro campo de trabajo también muy interesante son las aplicaciones en insectos, para reducir su capacidad invasora, especialmente en aquellos que pueden actuar como vectores de enfermedades. Como no podía ser de otra forma, también existen desarrollos con microorganismos. El objetivo es que puedan actuar como biofactorías, para obtener productos de interés como aminoácidos o enzimas. Otros usos se centran en la reducción de la expresión de determinadas toxinas bacterianas, la aparición de resistencia a antibióticos o incluso su potencial uso como probióticos. Merece especial atención por su relación con la salud pública el uso de estas tecnologías en el ámbito médico. Hay más de 60 ensayos clínicos en curso, con células editadas genéticamente, para la lucha, prevención y control del cáncer, infecciones virales, enfermedades hereditarias, hematológicas, neurodegenerativas o enfermedades raras, entre otras. Con la aparición de estas nuevas tecnologías y considerando las diferencias con las técnicas de transgénesis, las autoridades y la comunidad científica comenzaron a plantear un interesante debate en materia de seguridad. El objetivo era comparar los riesgos de los productos editados genéticamente tanto con los transgénicos como con los organismos cuyo genoma también se habría modificado, pero por el efecto de la evolución natural o de la utilización de técnicas de mejora genética, clásica y cruzamiento. En sus dictámenes, EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha concluido que la edición genética mediante este tipo de sistemas como el CRISPR-Cas no implica nuevos riesgos. Al contrario, al tratarse de tecnologías más específicas que se unen a un lugar concreto del genoma, se reduce la probabilidad de que se produzcan mutaciones y efectos adversos no deseados. Por otro lado, EFSA destacó las diferencias entre la transgénesis cuando la edición no implica la introducción de material genético exógeno. Por ejemplo, en las ya mencionadas aplicaciones SDN1 y SDN2. En estos casos, el resultado podría ser un producto genéticamente idéntico a otro obtenido por cruzamientos o recombinación natural, presente ya en el mercado y con un historial de uso seguro.
En España, el organismo equivalente a EFSA es la Comisión Nacional de Bioseguridad. En el año 2019 publicó un informe compartiendo las conclusiones anteriormente expuestas. Además, la Comisión propone que la evaluación de riesgo no se focalice en las técnicas, sino en las características del producto resultante. Todo ello porque, como acabamos de señalar, la edición genética permite introducir cambios genéticos iguales a los presentes en la naturaleza o a los resultantes de las tecnologías de mejora clásica. Las herramientas de ingeniería genética siempre han suscitado un debate sobre los límites y consecuencias de su uso. Por tanto, indudablemente, los aspectos éticos deben de ser considerados en este discurso. El 19 de marzo de 2001 se publicó la opinión del Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías sobre la edición del genoma. Así, plantearon una serie de cuestiones que deberían de considerarse en la regulación del uso de estas tecnologías. ¿Los seres humanos somos dueños de la naturaleza y tenemos derecho a transformarla? ¿Es adecuado experimentar con los límites que definen y distinguen las especies? ¿En qué casos está justificado recurrir a soluciones tecnológicas para modificar la diversidad de nuestro planeta? ¿Cómo podemos garantizar que tecnologías seguras puedan servir a nuestros objetivos y valores comunes y no a intereses personales y particulares? Y por último, ¿cómo debemos explicar a la sociedad lo que implican estas tecnologías para favorecer un debate social racional? Además, el Grupo Europeo de Ética realizó una serie de recomendaciones. En primer lugar, propuso fomentar un debate social de alcance global como condición previa para permitir el uso de estas tecnologías e implementar herramientas para prevenir la desinformación. En segundo lugar, advirtió de la necesidad de definir a nivel internacional directrices que garantizasen y promoviesen un uso seguro de estas tecnologías. A estas dos recomendaciones de carácter horizontal se sumaron otras específicas en función del organismo objeto de edición genética. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, exhorta a que su uso se haga siempre buscando la protección de la salud. En los animales, las recomendaciones se centran en garantizar su bienestar y reconsiderar el vínculo de ciertas modificaciones genéticas con determinadas prácticas ganaderas que se consideran como no sostenibles. Por último, en las plantas, el Grupo Europeo apuesta por implantar un marco regulatorio flexible y proporcional al riesgo, especialmente cuando no hay introducción de material genético exógeno. Además, recomienda desarrollar medidas de apoyo a pequeños agricultores, evitando los monopolios de las materias primas para la alimentación. En el año 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconociendo el desafío mundial de erradicar la pobreza y poner fin al hambre. Y como no podía ser de otra forma, el sector agroalimentario juega un papel fundamental en esta agenda. Se estima que en 2050 será necesario incrementar la productividad agrícola en un 70% para alimentar a una población creciente. Pero al mismo tiempo, la capacidad productiva de nuestros sistemas agroalimentarios está amenazada por factores como el cambio climático, la degradación del suelo o la pérdida de biodiversidad. En nuestro entorno geopolítico se ha adoptado el conocido como Pacto Verde, con el que la Unión Europea pretende liderar la lucha contra el cambio climático. Este pacto incluye diferentes medidas en varios ámbitos, entre ellos el agroalimentario, con la renovada estrategia de la granja a la mesa. Las medidas propuestas implicarán una reducción significativa de ciertos medios de producción, como los antimicrobianos, los fertilizantes o los plaguicidas, lo que podría traducirse en un descenso de los rendimientos productivos. En este escenario será necesario contar también con herramientas que contrarresten este efecto. Así, en la estrategia de la granja a la mesa se menciona el potencial de las tecnologías de edición genética para mejorar la sostenibilidad de nuestra cadena alimentaria. En el caso de España, la autoridad competente en esta materia, el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, también ha manifestado la importancia de aprovechar las ventajas de estas técnicas, pero de una manera responsable, con una evaluación de riesgo previa que garantice la ausencia de potenciales peligros. A pesar del reconocimiento internacional de estas tecnologías, no existe una armonización regulatoria en lo referente a su utilización y comercialización. Esto tiene mucha importancia, porque vivimos en un mundo globalizado,
donde el comercio de materias primas para la agricultura y la alimentación es un factor estratégico, como actualmente estamos comprobando tras la brutal invasión sufrida por Ucrania, el granero de Europa. Además, la Unión Europea es uno de los principales importadores a nivel mundial. ¿Cuál es la situación regulatoria internacional de las tecnologías de edición genética? Argentina y Brasil, por ejemplo, consideran productos convencionales aquellos organismos editados genéticamente en los que no se ha introducido material genético exógeno. Otro de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, también ha optado por este enfoque en el caso de las plantas. Si bien los animales desarrollados mediante estas técnicas sí están bajo un marco regulatorio específico, que les considera como si fueran medicamentos y les obliga a someterse a extensas pruebas de seguridad. Canadá ha adoptado una postura única, regulando cualquier producto que contenga rasgos novedosos, con independencia de la tecnología empleada para su desarrollo. Australia y Japón consideran que las tecnologías SDN1 en las que no se ha introducido material genético exógeno no dan lugar a un OMG. Y por citar otras potencias, podemos destacar el caso de China y Rusia, con un importante esfuerzo institucional a favor de la investigación con estas tecnologías. Además, en el caso de la primera, ostenta el mayor número de patentes. Centrándonos en la Unión Europea, el marco regulatorio vigente para los organismos modificados genéticamente posee una antigüedad superior a 20 años y se aprobó considerando las tecnologías de modificación genética que se utilizaban en esa fecha. Tecnologías entre las que, como he señalado, no estaba la edición genética por CRISPR-Cas. ¿Qué marco regulatorio tendría que aplicarse entonces? Para abordar este interrogante se pusieron en marcha diferentes iniciativas, todas sin mucho éxito, hasta el año 2018, en el que por fin se adoptó una interpretación jurídica. Con arreglo a esta interpretación, cualquier tecnología de modificación genética, como las CRISPR, desarrolladas con posterioridad al año 2001, estaría sometida al estricto marco regulatorio de la Unión Europea para los organismos modificados genéticamente. Esta sentencia acabó abriendo un interesante debate sobre dos cuestiones de gran trascendencia. La primera, si estaba científicamente justificado aplicar a estos nuevos desarrollos un marco legal diseñado para otras tecnologías, y la segunda, si era posible verificar y controlar el cumplimiento de esta normativa y cuáles serían las consecuencias para Europa, teniendo en cuenta que otras potencias mundiales estaban adoptando un enfoque totalmente opuesto. En relación a esta última cuestión, en la Unión Europea existe una política de tolerancia cero con respecto a aquellos organismos modificados genéticamente que no están autorizados. Esto ha derivado en la aprobación de diferentes programas de control oficial, tanto a nivel de las importaciones como en el mercado interior. Una parte esencial de este control es la identificación y detección en el laboratorio de esos organismos no autorizados en alimentos, piensos y semillas. En el caso de los transgénicos, la detección se basa en la identificación de ese transgen, por tanto de ese material genético exógeno dentro del organismo receptor. ¿Cómo controlamos entonces la presencia de productos editados genéticamente a los que no se les ha introducido un transgen? La respuesta a estos interrogantes vino de la mano de un informe de la Red Europea de Laboratorios. Los expertos señalaron que en ausencia de un transgen se podía intentar detectar la modificación genética mediante secuenciación masiva. No obstante, remarcaron que aun siendo capaces de identificar esa modificación, la principal limitación desde el punto de vista del control oficial era contar con pruebas robustas sobre su origen, algo que no se puede conseguir con un simple análisis de laboratorio. Por tanto, el desafío es poder demostrar que esa modificación en el genoma detectada en el laboratorio ha sido fruto de la aplicación de tecnologías de edición genética que sí están sometidas al marco regulatorio de los organismos modificados genéticamente, y no el resultado, por ejemplo, de una mutación natural. En conclusión, el debate mostró cómo la aplicación de la normativa sobre organismos modificados genéticamente a los productos obtenidos por técnicas de edición genética derivaría en una situación en la que productos idénticos, pero obtenidos con diferentes tecnologías, estarían sometidos a distintos marcos regulatorios. Y todo ello sin poder contar con un método de control que permitiera distinguirlos para verificar que cada producto estaría cumpliendo los requisitos reglamentarios que le corresponden.
diferentes organizaciones de carácter político, organismos de asesoramiento científico, así como los sectores económicos, entre ellos el agroalimentario, se hicieron eco de esta problemática y señalaron la urgencia de buscar una solución. De esta forma, los ministros de Agricultura y Pesca adoptaron en 2019 una decisión por la que encargaron a la Comisión Europea la realización de un estudio sobre la situación regulatoria de las nuevas técnicas genómicas en el derecho de la Unión, que permitiese valorar cuál podría ser la mejor opción reglamentaria. Para la realización de este mandato se llevó a cabo una consulta dirigida a las autoridades competentes de los Estados miembros y los sectores interesados. Finalmente, en abril de 2021, la Comisión Europea hizo público el estudio, en el que se destacó que la normativa adoptada en el año 2001 no era adecuada y no se había adaptado al progreso científico y tecnológico, por lo que se propuso iniciar una serie de acciones políticas orientadas a revisar la legislación, pero solo para plantas. En el caso de los animales y microorganismos, consideró que era necesario generar todavía más conocimiento científico. Retomando la iniciativa en plantas, la Comisión señaló los siguientes principios a tener en cuenta para iniciar una revisión regulatoria. Garantizar la proporcionalidad de los requerimientos de evaluación y aprobación al riesgo real del producto. Mantener los altos estándares actuales de protección de la salud y el medio ambiente. Alinearse con el Pacto Verde y sus estrategias. Y permitir aprovechar las ventajas que representan estas tecnologías, pero sin afectar negativamente a otros sectores, como por ejemplo el sector ecológico. Por tanto, el futuro de la situación regulatoria de estas tecnologías, que determinará cómo será su utilización en la Unión Europea, en estos momentos está definiéndose. El primer paso ha sido la adopción durante el pasado mes de septiembre de 2021 de una evaluación preliminar de impacto con la hoja de ruta de actuación. Así, el cronograma propuesto incluye la publicación de una evaluación de impacto en la primavera de este año en curso, que analizará todas las posibles opciones políticas y sus repercusiones. Esta evaluación irá acompañada de una consulta pública y finalmente la Comisión presentará su iniciativa política en la primavera del año 2023, que pasará entonces a la segunda fase, su adopción por parte del Consejo y el Parlamento Europeo, con la presidencia española del primero. Como se ha expuesto, a lo largo de todo el proceso se prevé una importante participación ciudadana y diálogo entre todos los actores, puesto que es un tema controvertido y con diferentes opiniones. Los reguladores se enfrentan, por tanto, a un gran desafío, que no será el último, si consideramos que la ciencia avanza a pasos de gigante y a una velocidad claramente superior a la capacidad y tiempos de supervisión y modificación de los marcos normativos. Para finalizar esta conferencia, procedo a leer una serie de conclusiones. La historia de la agricultura y la ganadería está íntimamente ligada a la mejora genética. El desarrollo científico y tecnológico ha permitido tanto mejorar el conocimiento del genoma y su funcionamiento, como diseñar y perfeccionar herramientas para modificarlo. El descubrimiento de las tecnologías de ADN recombinante en el siglo XX representó un punto de inflexión en los procesos de mejora genética, al permitir superar las barreras fisiológicas naturales de la reproducción y recombinación, mediante la introducción de material genético exógeno, procedente de otro organismo. En el siglo XXI, la mejora genética no puede entenderse sin el término edición del genoma. El ser humano ha conseguido editar el material genético como si se tratase de un texto. Y el sistema CRISPR-Cas ha supuesto una revolución en este ámbito, por su mayor precisión, eficacia y versatilidad. Al mismo tiempo, ha contribuido a lo que se conoce como democratización de los avances tecnológicos, dado los menores costes para su aplicación e introducción en todo tipo de centros de investigación y desarrollo. Los límites de la tecnología CRISPR-Cas todavía no se han descrito. En la actualidad hay numerosos estudios en curso, orientados a mejorar su funcionamiento y a diseñar y desarrollar nuevas funcionalidades. El uso de estas tecnologías está muy extendido a nivel mundial, destacando grandes potencias internacionales como Estados Unidos, Canadá, China o Alemania. También se ha observado un interés creciente en países en vías de desarrollo. La mayor parte de la investigación con estas tecnologías se está realizando en plantas, con 2 productos ya autorizados para su comercialización en Estados Unidos y Japón.
Entre las diferentes aplicaciones destacan las dirigidas a desarrollar variedades resistentes a enfermedades, adaptadas a factores climatológicos adversos y con mejores propiedades nutricionales. La aplicación de las tecnologías de edición genética en animales está todavía en una fase muy temprana y no hay productos comercializados. Los organismos de asesoramiento científico en nuestro entorno geopolítico, como la EFSA y la Comisión Nacional de Bioseguridad, consideran que estas tecnologías pueden mejorar la seguridad de los productos con respecto a las técnicas de mejora clásica. El uso de estas tecnologías plantea una serie de cuestiones éticas relacionadas con las implicaciones que tiene la edición del genoma para el equilibrio de todos los seres que habitamos en este planeta. A la vista de las aplicaciones e investigaciones en curso, las instituciones de la Unión Europea y la mayor parte de los Estados miembros están valorando positivamente el potencial de las nuevas técnicas de mejora genética. La ausencia de un marco regulatorio armonizado a nivel internacional está condicionando el desarrollo de las actividades de investigación con estas tecnologías y la comercialización de los productos resultantes de las mismas. La Unión Europea ha adoptado un planteamiento regulatorio diferente al de otras potencias agroalimentarias. Así, estas tecnologías y sus productos están sometidas al marco normativo clásico para los organismos, alimentos y piensos modificados genéticamente. Desde el año 2019 se ha puesto en marcha un proceso orientado a revisar este marco, con el fin de adaptarlo al progreso científico y tecnológico. Al mismo tiempo, se está considerando el desafío para el comercio exterior y control en frontera que suponen las diferencias regulatorias de la Unión Europea con respecto a los grandes países productores y comercializadores de materias primas. El futuro de la edición genética en nuestro entorno geopolítico y la respuesta a los interrogantes sobre qué supondrá su aplicación en los sectores agroalimentario, industrial y de la investigación y desarrollo vendrá determinado por la propuesta normativa que adoptará la Comisión Europea en el año 2003 y los subsiguientes debates en las instituciones de la Unión. En este futuro también juega un papel fundamental la sociedad europea en general y los consumidores en particular. Su respuesta, comprensión y grado de aceptación de los productos editados genéticamente. La divulgación que realizan organismos científicos como esta academia será un elemento clave para acercar los avances tecnológicos a la sociedad y garantizar que la ciencia y el conocimiento son factores determinantes en el proceso de toma de decisiones. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues después de este brillante discurso de la doctora Martín de la Fuente, que como decía al principio en las palabras de Einstein ha sabido simplificarlo y transmitirlo a todos los presentes, a pesar de la complejidad y del futuro que estas revolucionarias técnicas tienen, como todo el mundo sabe y nos ha dicho la doctora Martín de la Fuente, sus contraindicaciones, seguramente que no menos que algunas como las de la informática que hemos tenido que padecer en esta sesión. Digo que después de esta brillante conferencia por parte de una estudiante, Unamuno distinguía entre estudiantes y alumnos y naturalmente se refería a que los alumnos son los que estudian y los estudiantes son los que estudian y los alumnos, son los que están matriculados. Está claro que Judith, además de estar matriculada, ha estudiado y mucho, y creo que la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León pues, se honra incorporando a una persona como ella a nuestro elenco de académicos. En consecuencia, sírvase acercarse para recibir tanto la medalla como la insignia y el diploma correspondiente que le hacen acreedores de su condición de académica de esta corporación. Así. No, yo no estoy nervioso. Es el... Ya está. Muy bien. Y la insignia, ahora denominado PIN, correspondiente. Enhorabuena.
esta actuación con el discurso de la doctora Martín de la Fuente ingresa en esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Por lo tanto, después del acto queda clausurado esa sesión y después, como suele ser costumbre en nuestra academia, podremos disfrutar de una invitación compartida, nueva académica, con un refrigerio en un lugar acostumbrado. Y finalmente emplazarles a todos ustedes para el siguiente acto que celebrará en el próximo mes de abril, a principios del mes de abril, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Nada más, el acto ha terminado, se levanta la sesión.